La guerra entre Irán e Israel está cambiando. Sobre la mesa está la propuesta de Venezuela de una cumbre por la paz y contra la guerra para frenar la escalada de agresión que inició Israel. En medio del anuncio de esta iniciativa creada por el presidente Nicolás Maduro, Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Qatar como respuesta al ataque de Estados Unidos a 3 plantas nucleares con fines pacíficos en Irán. Estados Unidos con esa acción violó la Convención para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, es decir, cometió un delito que buscó una catástrofe. Trump armó su show. A Irán no lo tomó por sorpresa el ataque, a tal punto que días antes había evacuado las instalaciones nucleares. Pero Estados Unidos ha querido vender la imagen, por un lado, del guapetón que se cree con el poder para agredir y, por otro lado, el del superhéroe que acabó con la amenaza nuclear. Y ahora sí, Estados Unidos y el mundo están a salvo. Lo que quizás no sabe el presidente de Estados Unidos es que Irán tiene más de 20 centrales nucleares que están resguardadas, donde concretó avances científicos para la salud y la agricultura y otras áreas que aportan a la humanidad y que ha desarrollado durante más de 3 décadas con supervisión internacional, a diferencia de Israel, que sí tiene bombas nucleares a espaldas del mundo. La OEA, el Organismo Internacional para la Energía Nuclear, confirmó una vez más que Irán no tenía armas nucleares. Esa es la fantasía de Israel y Estados Unidos para confundir al mundo y justificar su plan de guerra y de cambio de poder del Medio Oriente para sus intereses geopolíticos. Los discursos triunfalistas de ambos recuerdan las palabras nazis en el Holocausto, donde justifican la guerra y la disfrazan como actos de paz. Trump respondió a la agresión de Irán con cinismo, frente a un mundo decente que quiere construir la paz sobre la base del respeto al derecho internacional y la dignidad de los pueblos. Estados Unidos e Israel, peligro para la humanidad. Pongamos el punto en la I. La base aérea de Al-Udeid es la mayor instalación militar estadounidense en Qatar. Desde allí se dirigen operaciones aéreas por todo Oriente Medio, incluyendo Irak y Siria. Su capacidad para albergar miles de efectivos, aeronaves de combate y el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas la convierte en una estructura crucial para la disuasión y respuesta rápida. Quiero felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el valor y la inteligencia para poner fin a lo que debe llamarse la Guerra de 12 días. Esta fue una guerra que pudo haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no fue así, y nunca lo será. Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga a Oriente Medio, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y que Dios bendiga al mundo. Es una verdadera preocupación que se esté violentando hoy textualmente la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, cuando en su artículo 2 dice que se comete delito según esta convención a quien dañe una instalación nuclear en forma tal que provoque la emisión o entrañe el riesgo de provocar la emisión de material radioactivo. Frente a ese riesgo nos encontramos cada hora. Saben ustedes, representantes de sus países, que estamos hablando con la verdad y con el corazón. Y por eso el presidente Maduro ha llamado a esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de manera urgente e inmediata, con impulso de los países del sur global, comprometidos seriamente con el multilateralismo, de una cumbre donde se proponga y definitivamente logremos alcanzar que Asia Occidental sea una zona libre de armas nucleares, como la tenemos en América Latina, como la tiene África.
La agresión estadounidense fue una acción de guerra que recuerda los discursos y arremetidas del nazismo en el Holocausto, pero también desató una ola de condena contra Trump que se escuchó desde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, otros mandatarios latinoamericanos y líderes mundiales como los presidentes de China y Rusia, y hasta los propios congresistas estadounidenses, incluyendo republicanos que apoyaban a Trump. Todos se unieron para denunciar la violación al derecho internacional y lo inconstitucional que significan las acciones de Trump en Oriente Medio sin autorización del Congreso estadounidense. Desde Estados Unidos llamaron a una sesión de emergencia e incluso mencionaron un posible juicio político contra Trump. No más guerra. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Pero quiero decirles algo. Es que esta noticia no solo es alarmante, pero también es totalmente inconstitucional, y ustedes lo saben, que la única entidad que puede llevar a este país a guerra es el Congreso estadounidense, y el presidente no tiene derecho para hacer esto. Donald Trump tomó medidas militares ilegales contra Irán sin autorización del Congreso, arriesgándonos a arrastrarnos a otra guerra interminable. El presidente ignoró la Constitución al atacar unilateralmente a nuestras Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso. Me uno a mis colegas para exigir respuestas a la administración sobre esta operación que pone en peligro vidas estadounidenses y corre el riesgo de provocar una mayor escalada y peligrosa desestabilización de la región. Irán no se quedó de brazos cruzados, respondió con firmeza. Dijo que no renunciará jamás a su derecho soberano e independiente de desarrollar la energía nuclear pacífica porque así lo quiera Estados Unidos o Israel. Y una y otra vez acentúan que la defensa es legítima tal y como lo reza la Carta de Naciones Unidas. Sobre el escenario hay un as debajo de la manga y es la decisión que pueda tomar Irán para cerrar el estrecho de Hormuz por donde pasa el 30% del mercado mundial del petróleo. Una de las vías marítimas para el acceso petrolero más importante del mundo. La guerra contra Irán se intensifica, centrada en destruir su programa nuclear y tratar de controlar el crucial estrecho de Hormuz, elementos claves para la geopolítica de la región y la continua confrontación con las potencias occidentales, incluyendo a Israel. El Parlamento iraní denunció un plan desestabilizador para controlar el estrecho de Hormuz, su joya geopolítica y espada de Damocles para el imperio. Esta vía fluvial entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán es de suma importancia. Por ella pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es decir, más de 20 millones de barriles diarios y una cantidad significativa de gas natural licuado. Conecta con el mar Arábigo, siendo vital para las exportaciones de crudo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y esencial para las importaciones a Asia y Europa, que para Washington es una mina de enriquecimiento y poder. Un bloqueo de esta vital arteria energética devastaría la economía mundial. Si bien Irán puede depender del estrecho para sus exportaciones, su capacidad para continuar este paso le otorga una enorme influencia. Todos los miembros de la ONU deben estar alarmados por esta conducta extremadamente peligrosa, ilegal y criminal, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en defensa propia. Irán se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo.
30 años antes de que cayeran los primeros misiles en Teherán, ya había empezado un bombardeo, pero de acusaciones y narrativa que satanizaron hasta el día de hoy a Irán. Se preparó toda una retórica precisa y repetitiva para justificar un ataque a la nación persa, principalmente construido por medios occidentales y lobbies políticos de Israel, que son los ojos de Estados Unidos para desestabilizar al Oriente Medio y que llevan años sembrando la imagen de un Irán peligroso, terrorista, retrógrado, aislado y nuclearizado. Desde Washington hasta Bruselas, el foco estaba en las alertas sobre el programa nuclear iraní. Pero lo que no decían es que Irán ha sido firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1970 y aceptó inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Sus técnicos conviven con el programa nuclear, donde hay incluso cámaras 24 horas del día y 7 días a la semana. Esta supervisión internacional Israel la ha impedido a toda costa, mostrando un doble rasero. Tel Aviv nunca ha firmado el tratado. Posee un arsenal nuclear donde mantiene un estatus secreto y aún así es intocable. Está fuera del radar mediático y blindado por la complicidad occidental. Desde hace 30 años, el sionismo junto a Occidente han impulsado una campaña mediática para criminalizar a Irán y venderlo ante el mundo como un peligro a la estabilidad global por su programa nuclear con fines pacíficos. A lo largo de estos años, los titulares han hablado de una guerra ante una presunta amenaza nuclear. Desde medios israelíes como el Jerusalem Post, como occidentales, entre ellos Europa Press, Infobae, Voz de América, EFE, Fox News y CNN. Todos con un propósito: criminalizar a Irán y justificar una guerra contra la nación que lleva años gestándose. Pero detrás de esto hay grandes intereses energéticos de Occidente y la posición geoestratégica del país persa. Antes de incluso caer a tierra la primera bomba, las primeras bombas que caen son las bombas de la mentira. Es decir, se acude a la guerra psicológica, a la guerra cognitiva, a la mentira, al fake news, a la posverdad, es decir, a todo ese aparato que se ha ido sumando a lo largo de los años, con la experiencia que ha tenido y con el desarrollo de la ignominia de un ente sionista como el ente sionista de Israel. Hay otra lectura que debe tomarse en cuenta en esta guerra que inició Israel y donde ahora se metió Estados Unidos, que geográficamente se encuentra en otro continente, al otro lado del mundo, lejos del Oriente Medio. Y es cuáles son los objetivos que ataca Israel y cuáles los objetivos que ataca Irán. Esto es muy importante. Israel bombardea edificios civiles, hospitales, industrias, medios de comunicación en Irán, como la agencia estatal de noticias IRBI. Asesina científicos, militares, políticos, artistas, estudiantes. Mientras tanto, Irán envía sus misiles a las instalaciones militares de Israel, centros científicos donde se manejan agendas secretas para experimentos nucleares, sedes del Mossad, que es la agencia de inteligencia más perversa del mundo. Irán ha atacado a Haifá, por ejemplo. ¿Y qué es Haifá? Es un territorio de la Palestina ocupada donde Israel en 1948 sacó a los palestinos en su plan de exterminio, como está haciendo con Gaza. El pueblo palestino terminó desplazándose forzosamente y sobre la base de los muertos, la sangre y el dolor de los palestinos, Israel construyó un puerto donde tienen las refinerías y las plantas de energía eléctrica que mueven el corazón del Estado sionista de Israel. Allí también hay bases militares. Bueno, ese es uno de los objetivos de Irán, pero los medios de comunicación hegemónicos callan y se activó la maquinaria de propaganda del sionismo para seguir vendiendo la imagen de Israel como víctima del Holocausto y el antisemitismo, cuando la verdad es que ellos son los verdaderos agresores de Irán y de Palestina, donde toda esta historia comenzó. La censura a medios no solo en torno a Irán, sino también sobre Palestina, ya venía cocinándose desde Europa, donde países como Alemania, Francia y el Reino Unido prohibieron la emisión de canales como Press TV, mientras redes sociales suspendían las cuentas asociadas a medios iraníes
palestinos o incluso periodistas independientes que cuestionaban la versión oficial. Esta ofensiva no es nueva. Durante el conflicto en Gaza, medios como Al Jazeera también fueron blanco de censura y Russia Today fue retirada de las plataformas europeas tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania. El patrón es que si no repites la narrativa que Occidente impone, te silencian. Este lunes se registró una nueva agresión israelí en Teherán, dirigida especialmente al edificio de radiodifusión de la República Islámica de Irán. El hecho ocurrió mientras la presentadora estaba en vivo criticando los actos bélicos de la entidad sionista. Quedó en evidencia los bombardeos a la sede televisora mientras los escombros caían y la periodista abandonaba el set. Según el ejército israelí, los medios en Teherán son utilizados con fines militares y así justifica que estas acciones fueron necesarias. La persecución del sionismo a los medios de comunicación se recrudece, pues también se registraron allanamientos en varias oficinas de periodistas árabes en Haifa, una ciudad al norte de Israel, bajo el pretexto de que los canales de difusión transmitieron ilegalmente imágenes de presuntos bombardeos iraníes y así censurar el impacto de la respuesta de Irán a Israel. Las consecuencias de la persecución israelí contra los medios de comunicación se ve reflejado en los más de 160 periodistas asesinados en medio de la guerra en Oriente Medio. Pero el caso de Hossam Shabbat, periodista de Al Jazeera que fue asesinado al norte de Gaza luego que su coche fuera atacado en la zona este de Beit Lahiya, reflejan la magnitud de los planes terroristas de Tel Aviv. Pero el cinismo de Israel para justificar su terrorismo mediático no se detiene, por lo que ahora utiliza YouTube para anunciar la razón de sus agresiones y criminalizar a Irán. Todo esto bajo un contexto desestabilizador en Medio Oriente. Todo esto tiene un trasfondo y la respuesta es evidente, es la causa palestina. El sionismo continúa ejecutando un genocidio indiscriminado y arremete contra todo aquel que defienda al pueblo de Gaza. Europa, tal como Estados Unidos e Israel, busca un control mediático para sofocar la verdad sobre los crímenes de guerra contra palestinos, yemeníes y ahora iraníes. La revocación de licencias a Press TV y Al Alam en el Reino Unido, junto con la persecución de Al Jazeera, siguen un patrón ya visto con RT. Si no se repite el discurso occidental, se impone el silencio. Para Occidente, la libertad de expresión parece reservada solo a quienes validan su narrativa, mientras quienes exponen la realidad son criminalizados y silenciados. Mientras Irán ha sido inspeccionado, presionado y sancionado por desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, Israel mantiene en rotundo secreto su programa de armas nucleares fuera de todo marco legal internacional, aunque no lo reconoce públicamente. Expertos sostienen que se está expandiendo. El mensaje detrás de esto es que el discurso de la seguridad global es solo eso, un discurso, solo palabras. El régimen sionista nunca ha ratificado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Tampoco ha permitido el acceso de los inspectores de la OEA a sus instalaciones. Y qué curioso, esto jamás ha sido condenado. Y no solo eso, el silencio de Occidente es una recompensa por estar a su merced. Quizás Israel, considerado por muchos un Estado corporativo, es solo un peón en todo este asunto, una careta para los grandes capitales de Estados Unidos y sus planes imperialistas. El caso es que Irán, un país que firmó el tratado hace más de 50 años, ha sido tildado como una amenaza, incluso cuando ha colaborado en informes, ha regulado sus niveles de enriquecimiento de uranio y ha sido parte de acuerdos multilaterales como el Plan de Acción Integral Conjunto del 2015 para lograr a través de él un alivio de las sanciones. Y como de costumbre, el acuerdo fue roto unilateralmente por Estados Unidos. Pero esto es especulación. ¿Por qué? Vuelvo al principio de mi comentario. Estas cosas no las sabemos. Porque si hubo alguna actividad clandestina, oculta o ajena a nuestros inspectores, no podíamos saberlo. Lo que informamos y lo que reportamos fue lo que no teníamos.
Como en coincidencia con algunas de las fuentes que mencionaste, que no teníamos ninguna prueba de un esfuerzo sistemático para avanzar hacia un arma nuclear. Ha soportado a lo largo de todas estas décadas asesinatos de sus científicos, de sus líderes, hasta de un presidente, de ministros, de religiosos, de jurisprudentes, es decir, ha soportado demasiado. Y se quiere crear el mismo relato que se creó con el 7 de octubre, con el diluvio de Al-Aqsa, que el relato que estamos hablando de hace rato, el relato colonial, hace creer a la gente que eso comenzó ese día, ¿no? Y que los problemas comenzaron hace unos días, ni siquiera con la agresión de Israel, sino con la respuesta de Irán. O sea, siempre la respuesta al agresor y al opresor, entonces el victimario se victimiza. Durante años, Israel y Estados Unidos construyeron la narrativa de Irán como promotor del terrorismo y creador de bombas nucleares. Este relato fue escrito por las mismas potencias que callan cuando el Estado genocida de Israel mata niños y mujeres en Gaza, cuando desarrolla armas nucleares sin rendir cuentas y cuando extermina periodistas a punta de bombas. A Irán se le exige firmar tratados, abrir sus laboratorios, justificar cada paso, pero a Israel se le permite gestionar crímenes de lesa humanidad y borrar a Palestina, atacar a Libia, Siria, Líbano, Yemen y ahora a la nación persa. La censura no solo se impone con el algoritmo, sino con fuego real, donde las agresiones se disfrazan de defensa y la defensa de unos se criminaliza como amenaza. Lo que está en juego es el derecho de los pueblos a existir con dignidad, a desarrollar su ciencia, a informar libremente. La lucha es por el respeto al derecho internacional y la igualdad de las naciones. Venezuela espera respuesta a la propuesta de la Cumbre por la Paz, porque las horas corren en contra de la paz, la tranquilidad y la vida. Pusimos el punto en la I.